Buenos días, chicos y chicas de Matemáticas 3. Seguimos hablando del plano cartesiano. Vamos a comenzar a hablar de cómo calcular perímetros y áreas de un polígono, ¿sí? Y es importante que tengan a la mano, pues para que lo practiquen en casa, un cuaderno cuadriculado donde puedan trazar un plano cartesiano. Más o menos con estas unidades de 1, 2, 3 hasta 10 en el eje de las abscisas y igual en el eje de las ordenadas. Acuérdense, las abscisas son las X y las ordenadas son las Y. Entonces vamos a hablar primeramente de lo que es un paralelogramo. Un paralelogramo es un polígono con cuatro lados cuadrilátero, siendo estos iguales y paralelos dos a dos. ¿A qué se refiere esto? Que tenemos este lado A es igual a este lado A idéntico, paralelos y con la misma longitud. En este caso B y B son paralelos, ¿verdad? Con la misma longitud. Entonces, elementos y propiedades del paralelogramo. Los lados, el paralelogramo tiene cuatro lados, siendo iguales y paralelos 2 a 2, como ya les expliqué. Son 2A y 2B, es lo mismo, ¿sí? Las A's y las B's. Los ángulos interiores son iguales 2 a 2. En este caso estamos hablando de alfa y beta, ¿sí? Este alfa es igual a este alfa, este ángulo que está aquí es el mismo ángulo que este alfa es el mismo ángulo que este alfa, y esta beta es el mismo ángulo que esta beta, ¿sí? Entonces eso es lo que quiere decir de los ángulos. Las diagonales, aquí tenemos dos diagonales, D1 y D2. Si son perpendiculares, en este caso se dice que puede ser un cuadrado o un rombo. En este caso este es un rombo. Ahorita vamos a ver cómo es un cuadrado y el rombo. Si las diagonales no son perpendiculares, entonces es un rectángulo o un romboide. Ahorita vemos las cuatro figuras. Ahora, el cuadrado, pues son cuatro lados cuyos lados y ángulos son iguales. Aquí tenemos que A es igual a A, son los mismos lados, es un cuadrado. Es un paralelogramo que se llama cuadrado, ¿sí? ¿Cómo sumamos, cómo sacamos el perímetro? Pues sumando todos los lados. Como todos los lados son iguales, ¿cuál sería aquí el perímetro? Pues 4A. ¿Sí? Seguimos. El rectángulo tiene cuatro ángulos iguales también, en este caso. Es igual que el cuadrado, nada más que aquí la diferencia es que un lado es diferente del otro. Hay dos lados A y dos lados B. Este y este son iguales. Este lado es igual a esto. ¿Cómo sacamos aquí el perímetro? Sumando los lados, ¿no? Pero como tenemos 2B, es 2B más 2A, ese es el perímetro. El rombo es de esta forma. Aquí todos los lados son iguales, pero los ángulos interiores son distintos. Y este con este y este ángulo son iguales. Este y este son iguales. Podemos decir que este es beta, alfa, y este es beta, ¿sí? Estos dos son iguales y estos dos son iguales. Este es el rombo. Son lados iguales, o sea, 4. Para sacar el perímetro sería 4 por A, como en el cuadrado, ¿no? Ahora la diferencia es que no, aquí en el caso del cuadrado, este es un ángulo recto, aquí arriba, y todos son un ángulo recto. Estos ángulos son iguales. Aquí no, aquí son diferentes, ¿sí? Luego vemos la otra figura donde el romboide
tiene sus lados y ángulos iguales, 2 a 2. ¿Sí? Aquí es el lado B y el lado B, el lado A y el lado B, si se dan cuenta, varían, pero estos dos son iguales, B y A. A esto se le llama un romboide. ¿Sí? Lo que quiero es que vayamos conociendo diferentes figuras, porque estas se pueden dibujar a través de los puntos en el plano cartesiano, las coordenadas, y poder sacar diferentes cosas como su perímetro, su área, la longitud de sus lados también. Eso lo vamos a ver ahorita en un ejemplo. Para calcular el área de un paralelogramo hay que conocer la longitud de la altura relativa a uno de sus lados y la base. La base es B y la altura es H relativa a la base. El área es el producto de la base y la altura. El producto de la base y la altura es decir que se multiplica la base por altura. ¿Sí? En este caso, área es igual a B por H, siendo B la base y H la altura. El paralelogramo tiene los lados iguales 2 a 2, su perímetro será la suma de los 4 lados, que es el doble de la suma de los dos lados diferentes. ¿Sí? 2A más 2B. 2 por A más 2 por B. ¿Sí? O 2 por A más B, siendo A y B los lados diferentes. Ahora, la distancia entre dos puntos en el plano se utiliza para calcular el perímetro de un polígono. ¿Sí? Entonces, si vamos a hablar de un perímetro, un polígono, en este caso un paralelogramo, pues vamos a ver que si yo les pido, por ejemplo, el perímetro que necesitamos, pues saber el valor de cada uno de sus lados. ¿Están de acuerdo conmigo? Veamos un ejemplo. Demostremos si el polígono cuyos vértices son A 4,2, B 7,5, C 5,8 y D 2,5 es un paralelogramo con las características que hemos platicado del paralelogramo. Vamos a graficar esos puntos. ¿Sí? Ahí tenemos A, que es 4,2, en este caso este es A. ¿Sí? Dejen cambio el color del puntero. Vamos a ponerlo como verde. ¿Sí? Este es A. ¿Sí? B es 7,5. Este es B. C es 5,8. Y D es 2,5. Serían estos los 4 puntos que estamos graficando, ¿sí? ¿Cómo quedarían? A, B, C y D. ¿Sí? Ahora vamos a unir. Aquí es importante porque en la tarea yo les pido que unan los puntos. No solamente que los expresen. ¿Por qué les pido que los unan? Pues para ver qué figura se está formando. ¿Sí me explico? Sería unir A con B, B con C, C con D y D con A. ¿Cómo quedaría nuestra figura? De esta manera. ¿Sí? Aquí tenemos un paralelogramo. Entonces la pregunta es, demostremos si el polígono o paralelogramo cuyos vértices son estos es un paralelogramo. ¿Sí? Si este polígono es un paralelogramo, ¿qué significa? Que tiene dos lados iguales, A de un lado y del otro lado también A, y B de un lado y B del otro lado. Veamos cómo lo podemos demostrar. A simple vista, pues podemos decir que es un paralelogramo, ¿verdad? Como lo graficamos. Es poco confiable basarnos exclusivamente en la gráfica.
para proporcionar una respuesta a lo que se solicita. O sea, visualmente podemos ver, si hacemos bien el gráfico, nos vamos a dar cuenta que si es un paralelogramo. Pero ¿cómo lo podemos demostrar? Pues a través de las matemáticas. Es muy sencillo, acuérdense cómo calculamos. Puesto que se solicita demostrar, es preciso utilizar la herramienta matemática correcta que permitirá ser precisos. ¿Sí? Entonces necesitamos calcular, muchachos, estas distancias, ¿sí? Saber cuánto valen estas distancias. ¿Sí me explico? Si le llamamos A, pues también se va a llamar A. Si le llamamos B, también se va a llamar B. ¿Qué necesitamos demostrar? Que este A realmente es este mismo A que tenemos acá, que tienen el mismo valor, igual B aquí, igual B acá. ¿Sí me explicó? Eso es lo que necesitamos demostrar. Entonces, ya que se pide demostrar que el polígono es un paralelogramo, entonces utilizamos la fórmula D para calcular la longitud de cada lado. Este D va a ser para esta, este lado, y para este lado, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es sustituir los valores de x2, x1, y2, y1. Esta fórmula, acuérdense que es lo mismo que el teorema de Pitágoras, ¿sí? Donde sacamos la hipotenusa igual al cuadrado de la hipotenusa igual a la suma del cuadrado de sus catetos. Y en este caso D viene siendo la hipotenusa. Cada lado que vamos a calcular es la hipotenusa, pero la calculamos a través de la suma y resta de las coordenadas, muchachos. Aquí es x2 menos x1. Por ejemplo, aquí, para este caso, para el caso de ¿cómo se llama? De este lado, pues aquí tenemos x2 y aquí tenemos x1. Aquí tenemos y2 y aquí tenemos y1, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo, sustituyendo los valores para cada uno de los lados, nos da qué valores nos dan, ¿sí? La distancia entre dos puntos en el plano ayudará a determinar lo que se solicita. Me refiero a las distancias de las x y de las y. Veamos, para calcular, por ejemplo, por lo que es preciso calcular cada una de esas longitudes de los lados que conforman el polígono. Por ejemplo, muchachos, esta es la fórmula, ¿sí? Vamos a trabajar con el segmento AB. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, sustituimos sus valores, ¿sí? Aquí tenemos el segmento AB es 7 menos 4, que es 7 menos 4, que sería que es x2, y que es x1, y luego 5 menos 2, que es y2 menos y1, ¿sí? Y aquí ya lo tenemos sustituido. 7 menos 4 nos da 3 al cuadrado, más 3 al cuadrado, que es 5 menos 2, nos da raíz de 8, de 18, es 4.2. Entonces ya tenemos este segmento, ¿sí? Ahora vamos a calcular este de acá, ¿sí? Ahora vamos a calcular es 5 menos 2 más 8 menos 5, los 2 al cuadrado nos da raíz de 18 igual a 4.2. Ahora vamos a
Vamos a calcular este segmento. Vamos a darle enter. Segmento BC, o la distancia o longitud de BAC, y nos da 7 menos 5 más 8 menos 5 es 2 al cuadrado más 3 al cuadrado es raíz de 13 igual a 3.6. Ahora vamos a calcular este lado. Es 4 menos 2 al cuadrado, 5 menos 2 al cuadrado nos da raíz de 3 igual a 3.6. Como se darán cuenta, son iguales, ¿sí? Son iguales los lados que son opuestos. O sea, este segmento es igual a este 4.2 y este segmento es igual a este 3.6. ¿Ya vieron? Entonces sí es un paralelogramo. Entonces, pues les voy a dejar un trabajo en clase para que dibujen otro paralelogramo en diferentes coordenadas y me dicen si es o no un paralelogramo y lo demuestran con esta tabla, con esta operación. ¿Va? Órale, muchachos, muchas gracias y nos vemos en la siguiente clase. Les voy a dejar el trabajo y trabajen, por favor. Gracias.